Pudimos, pero no nos conformamos. En breve responderé a las preguntas, pero este monólogo quiere ser un homenaje a los seguidores de La Tuerca que nos acompañan desde que empezamos en noviembre de 2010. Aquí en La Tuerca empezamos a dar la batalla en uno de los terrenos cruciales del combate ideológico, la comunicación. Aquí empezamos a responder a los argumentarios de las tertulias de la derecha. Aquí inventamos el estilo de discusión educado pero contundente y siempre apoyado en datos que luego algunos pudimos llevar a los grandes medios. El estilo Tuerca. Aquí nos sorprendió el 15M, sobre el que no paramos de debatir y reflexionar. Aquí hablamos de crisis de régimen, de proceso constituyente y analizamos las experiencias de transformación política en América Latina. La Tuerca fue, es y será un laboratorio de pensamiento para la acción. A los conspiranoicos que se preguntan quién estuvo detrás de la hipótesis Podemos, les diré que entren en nuestro canal de YouTube y empiecen en 2010. Se nos veían las intenciones a la legua. Podemos es un espacio de confluencia y de protagonismo ciudadano y se ha convertido en un fenómeno político imparable, pero mi partido, el que modestamente asumió la tarea del combate contrahegemónico, es La Tuerca. A todos los que la hacen posible, a los seguidores de siempre y a los nuevos, en nombre de Antonio Gramsci, gracias. Buenas noches. Nació La Tuerca y todas las tertulias envejecieron y salió Podemos a la calle y todos los partidos envejecieron. Ya lo había dicho el Roto, pasó con los jóvenes en el 15M. El régimen del 78 está moribundo, golpeado, pero somos gente amable. No levantamos la voz, procuramos no insultar, en el fondo le respetamos, porque nos gusta la gente, pero como está moribundo este régimen del 78, los queremos mandar muy lejos, con poesía, con Neruda. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allí donde termine este afán que exige un dueño imagen suya, sometiendo a otra vida a su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra, nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia leve como carne de niño, allá lejos, donde habite el olvido, allí con cernuda mandamos al régimen del 78. Buenas noches, estamos en La Tuerca. ¿Cómo estás, Carlos Enrique Bayo? Buenas noches. Estoy muy bien y muy contento, enhorabuena. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que no estés tan cansado como nosotros, que apenas hemos dormido. Bueno, yo tampoco he dormido mucho cerrando el diario, el Público. Estupendo. María de Las, ¿qué tal, director editorial del Diario Público. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bien, buenas noches, sí señor. ¿Estás contento? Sí, porque estupendo. Sería muy tonto si lo negara. Noelia. Buenas noches. Tuerca. De La Tuerca. Presentadora. Bueno. Redactora, periodista. Periodista orquesta. De raza. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Y el gran invitado de esta noche, Pablo Iglesias. ¿Cómo estás, Pablo? Muy contento de estar aquí, no tanto por el resultado, de eso hablaremos ahora, estamos entre amigos y por eso esta discusión, este encuentro va a ser probablemente el más valioso de los que he tenido hasta ahora. Debatir con vosotros, analizar lo que ha pasado con vosotros es un desafío y creo que los espectadores lo van a disfrutar. En este programa siempre hemos contado lo que no se contaba en otros, siempre ha sido una cosa distinta, incluso distinguida, especial, y creo que esta noche va a serlo. Un poco extraño, al no tener el pinganillo, al no escuchar la voz de Carlos, el realizador que me da instrucciones sentado aquí, pero muy contento de estar con vosotros y contigo. Qué bien. Carlos Enrique Bayo, empiezas tú disparando. Bueno, yo creo que empezó Pablo disparando ayer noche, cuando dijo: no olvidemos que mañana seguirá gobernando la casta. Y lo que yo me pregunto, porque sé muy bien lo que ha costado para vosotros hacer esta campaña, hace un momento nos contabas, de hecho solo teníamos a 6 candidatos que ir de un lado para otro, no teníamos suficientes medios para hacer la campaña que hacían los grandes partidos.
evidentemente tenéis la lista entera de candidatos, pero si llegáis realmente, como queréis, a tareas de gobierno, ¿cómo os aseguraréis de que no entre gente que lo que quiera es formar parte de esa casta? Ya sé que tenéis los círculos, pero ¿no es un poco difícil de controlar, de crear esas estructuras para ser capaces de asumir esas responsabilidades? Eso es difícil, y no digamos ya gobernar y asumir responsabilidades. Ha sido muy difícil hacer esta campaña, ha sido muy difícil el diseño de todos los elementos, ha sido muy difícil organizar esto, muy difícil todo. Pero es que nadie dijo que tuviera que ser fácil. La situación de nuestro país es excepcional, y a partir de hoy, pues bueno, nos enfrentamos a un desafío nuevo. Ayer decíamos que no nos conformábamos con este resultado, que no habíamos decidido asumir la arena electoral simplemente para abrirnos un hueco y decir, bueno, pues aquí estamos, tenemos una representación testimonial y vamos a trabajar para mantener esto, para tocar la pandereta en las instituciones y aspirar solamente a ser una voz crítica sin más. Aspiramos a todo, y eso está lleno de dificultades, lleno de contradicciones, lleno de retos que habrá que superar, pero al mismo tiempo nos sentimos, pues bueno, protagonistas de algo que implica decir un no a todos los que nos decían que esto ya estaba escrito, que en este país las elecciones iban a ser una cosa previsible, que estaba claro quiénes iban a ganar, que era imposible ponerle límites al bipartidismo. Y creo que ayer, poquito a poco, podemos decir que aunque el resultado por ahora no es suficiente, aunque por ahora no hayamos cumplido nuestros objetivos, pero estamos un poco más cerca de cumplirlos, y asumimos el reto reconociendo algo que planteas, que va a ser difícil y que va a estar lleno de complicaciones. María. Juan Carlos, durante todos estos días yo recuerdo que decía, veréis, va a haber una sorpresa, lo anticipaba una y otra vez. Daremos una sorpresa, y efectivamente la sorpresa ha sido mayúscula, incluso mayor de la que, hoy hablábamos incluso, yo creo que mayor de la que incluso de la que esperaba él, ¿no? Dice que no, pero yo creo que es mayor de la que esperabas. De todas maneras, ese sorpresón hay que administrarlo, ¿no? Y supongo que es lo complicado. Y eso me parece que lo hemos comentado también en algún pasillo por algún momento, la dificultad de administrar eso. Pero mucha gente se acercará y se plantea un gran reto, que es cómo organizar a toda esa gente que querrá participar de ese proceso. Yo recuerdo alguna experiencia en Francia, cuando se organizó el NPA, que los compañeros de allá decían, la principal dificultad que tenemos es esa, es porque no tenemos capacidad de organización para tanta gente como se acerca. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues escuchando a la gente con imaginación y teniendo una cosa clara, que yo creo que nos va a diferenciar de algunas experiencias anteriores, como las que citabas, ¿no? de izquierda más clásica, más tradicional, más identitaria, que es innovando. Creo que hemos demostrado que haciendo las cosas de otra manera, los resultados pueden llegar. El equipo de campaña que tenemos tiene una media de edad que no alcanza los 30 años, algo inimaginable si lo comparamos con los equipos de los partidos que se han presentado a las elecciones, y no digamos ya con las organizaciones de la izquierda tradicional. El trabajo de ese equipo de campaña se estudiará en las facultades de ciencia política. La gente que se ha incorporado a los círculos, los simpatizantes que han llegado, representan, digamos, algo que va mucho más allá de las viejas tradiciones militantes de la izquierda, con la que inevitablemente se van a contaminar, y es bueno que sea así, pero implica un protagonismo nuevo. Entonces eso va a ser muy difícil, tampoco va a ser un camino exento de contradicciones, pero creo que si algo nos han demostrado estos 4 meses es que se podían hacer las cosas de otra manera, que se podía innovar, que hay generaciones que estaban llamando a la puerta diciendo, bueno, dejadnos hacer política. La cantidad de jóvenes que vienen de la experiencia de Juventud sin Futuro y que han dado una lección de trabajo no solamente en redes, sino de cómo hay que diseñar un discurso, creo que es un mensaje generacional muy claro, ¿no? Este tema saldrá. Algunos compañeros de Izquierda Unida, gente joven y muy preparada, yo tengo la sensación de que no les abren la puerta, de que no les dejan tener el protagonismo que les tocaría tener, y creo que en Podemos hemos
hemos conseguido que una nueva generación llamada a jugar un papel muy importante en la historia de nuestro país ha dicho aquí estamos y claro que sabemos hacer política y aquí están los resultados. Hay como un elemento generacional en todo esto. Claro que sí. Prueba de ello es que tú y yo somos de los mayores, Juan Carlos. Y en tu caso todavía, pero en Pero el a mí mío, no se me nota y a ti sí. A ti no se te nota, pero yo tengo 35 años y ser de los mayores pues revela lo que nos queda, la pista que nos queda. Es decir, acabamos de empezar y bueno, va a ser muy complicado. Todo lo que planteáis es cierto y aquí no sobra nadie. Es decir, ha habido personas que han aportado experiencias valiosísimas. Destaca entre todas ellas Carlos Jiménez Villarejo, un señor que con 79 años ha dicho, vamos, me voy a los mítines, me presento a las primarias, estoy dispuesto a echar una mano. Ha habido también una contaminación preciosa en los círculos, de gente que nos decía, me habéis devuelto la ilusión que tuve en el 82 y que no he vuelto a tener, y verles, enseñar a los chavales cómo se organiza el tema de los apoderados, el tema de las pegadas de carteles en los barrios, esa contaminación de experiencias entre gente que se había retirado de la política y que ha vuelto con Podemos, y verles, vamos, a mi madre y a gente de la edad de mi madre con la ilusión esa de haber sido apoderados muchas veces, siempre por la izquierda, pero con el desencanto aquel, organizando a los chavales del barrio de cómo va el tema de las papeletas que hay que vigilar, quiénes son los responsables de la Junta Electoral, esto cómo se hace. Eso ha sido impresionante, esa mezcla de generaciones, pero sin olvidar que buena parte de las cabezas que han estado detrás de las ideas del proyecto era gente muy joven. O sea, que en este país hay una generación que está dispuesta a decir que ya está bien, que aquí manden los que empezaron a mandar a finales de los años 70. Noelia. Pues un poco en relación con lo que estás planteando, sí que me gustaría saber, bueno, pues la esencia de Podemos es eso, demostrarle a la gente que la política se puede se puede empoderar la gente, que es de ella, que no podemos votar a unas personas cada 4 años y dejarse hacer ni nada. Por eso es algo que además se viene heredando desde los movimientos sociales como el 15M, y el resultado es que al final vamos a tener europarlamentarios sin ningún tipo de experiencia previa en la militancia de partido. Entonces me gustaría que nos explicara, que es un poco una duda que se ha planteado en redes estos días, cómo va a ser ese proceso de integración de esas personas normales, corrientes, en el Europarlamento. Pues vamos a ver, algunos sí hemos tenido mucha experiencia política, aunque no sea necesariamente una experiencia de partido. Yo sí la tuve porque milité 7 años en las juventudes de un partido y Teresa también, que militó en la misma organización. Tania también tuvo muchísima experiencia en el movimiento estudiantil, pero creo que es muy bueno que haya, bueno, y Carlos Jiménez Villarejo estuvo en el SUC en su momento, pero creo que es muy bueno que se entienda que la política no puede ser un cursus honorum, que uno entra con 18 años de concejal y que sale con 65 como senador o como europarlamentario, que la política, como dice, la política entendida como ocupar un cargo público. Política también es estar en la marea blanca, estar en la marea verde, estar parando un desahucio, pero que ocupar un cargo público tiene que ser un servicio y por lo tanto un servicio no se puede convertir en una profesión y por lo tanto creo que es una cosa muy saludable que haya gente que diga, bueno, yo ahora voy a cumplir un servicio público. Estoy convencido, por ejemplo, que Pablo Echenique va a impresionar. Un señor que es físico teórico, que además ha llegado allí con un 88% de discapacidad, que es investigador del CSIC. A mí pocas personas me producen tanta confianza en el sentido de, bueno, si de esto se ocupa Pablo Echenique, no tengo ninguna duda de que va a estar bien hecho, porque en el fondo lo que se hace en el Parlamento Europeo no tiene tanto que ver con esa concepción de la política como técnica di Stato, como decía Maquiavelo, como las cuestiones que tienen que ver con lo interno, con la conspiración, sino no, servicio público. Si tenemos que redactar una directiva, pues el señor Pablo Echenique va a estar muy formado en una serie de temas para llevarlo a cabo, y así debe ser. Es que muchas veces vemos las listas de los partidos y vemos a gente que a pesar de llevar viviendo de la política mucho tiempo no se ha formado. Es decir, esto de Elena Valenciano diciendo yo dejé 2 carreras, es que no es aceptable que alguien que lleva
cobrando sueldo de cargo público y viviendo de cargos públicos, no dedique los veranos a aprender idiomas o no acabe sus estudios universitarios porque deberían estar obligados a hacerlo. Alguien que ejerce cargos públicos y que tiene por lo tanto un sueldo y un tiempo que le permite formarse, no debería decir, no, es que yo no tengo más profesión que estar aquí. Y en ese sentido creo que no solamente tenemos una lista muy representativa de la gente normal, sino que también tenemos una lista de los mejores, de gente muy preparada. Dani Mateo, en la pregunta que hemos planteado, que es trending topic, ¿no? Pregunta a Podemos. Y Dani Mateo dice, ¿posibilidades de un frente amplio de izquierdas y verde en Europa, incluyendo a la socialdemocracia? Con esos términos en clave de izquierda, a mí, yo con esto no me manejo bien. Yo digo, como dice Julián Guita, programa, programa, programa. Y soy profe de ciencia política y un pelín de ideología entiendo, pero a mí esto de qué es izquierda y qué no es como quien esté de acuerdo con la auditoría pública de la deuda, con una reforma fiscal para que paguen los ricos, con el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el fin de las puertas giratorias, está con nosotros. Y ahí ya no vamos a preguntar si tienen una bandera verde o una foto de algún líder socialdemócrata alemán de principios de siglo. Sobre esas bases, yo creo que la confluencia es necesaria y deseable, pero sin perder de vista que eso tiene que partir del protagonismo popular y ciudadano, que creo que es lo que ha demostrado Podemos. Algunos piensan que la unidad de la izquierda es que una serie de dirigentes se van a cenar juntos y después se van a un despacho y en ese despacho llegan a un acuerdo de listas. Y eso de repente se convierte en una sopa de letras que es la unidad de la izquierda y eso hace temblar a los poderes fácticos. Y el poder no teme a la izquierda, el poder teme a la gente. Entonces esos procesos de confluencia en los que no sobra nadie y en los que a mí me gustaría que Podemos sirva de palanca para juntarse con otros movimientos sociales, movimientos ciudadanos, fuerzas políticas, tienen que asumir que el protagonismo y la participación de la gente, que la gente se ilusione con eso, que la gente diga esto es nuestro, es una cosa fundamental y nuestra mano está tendida, pero todos tendrán que reconocer que una de las claves de este resultado es que nosotros hemos movilizado la ilusión y hemos movilizado la ilusión dejando a la gente participar y decidir. Lo hemos visto con la derecha, cuando ha querido asustar a algún gobierno que quería legislar de una manera progresista, sacaba a la calle a miles de personas, hacía una misa multitudinaria. Es decir, que es que no hay política sin gente detrás. Claro, lo decía Manuel Fraga, la calle es mía, y la derecha siempre se ha preocupado de cuidar las organizaciones de su sociedad civil. Por eso la derecha financia las organizaciones dependientes de la Iglesia Católica. Por eso la derecha se preocupa tanto de la educación y de financiar sus colegios privados y concertados. La derecha permanentemente tiene activos a sectores de la sociedad civil para que actúen, para que operen. Por eso la derecha se preocupa siempre de tener canales de televisión, de tener tertulias, tertulianos, gente que escribe. Eso es hacer política, y parece que algunos en la izquierda se han creído que hacer política es conspirar para ganar un congreso, y no tiene nada que ver con eso. Precisamente el protagonismo popular y ciudadano del que tú hablas se va a poner a prueba en unas elecciones muy pronto, mucho más pegadas, digamos, a la vida cotidiana de la gente. Con las municipales y las autonómicas no se puede ver tanto de ya programa de la deuda, de la prima de riesgo, de la macroeconomía, sino de los temas más concretos y directos. En este caso sí que ves posible o deseable una confluencia como la que se está proponiendo con otros, digamos, movimientos, frentes de izquierda. Lo deseo mucho, creo que no solamente es importante, sino que además es necesario, pero que Pablo Iglesias lo desee o lo piense es una opinión entre otras, que podrá tener su influencia. Eso se tiene que construir desde abajo. O sea, claro que yo cuando pienso en municipios, en pueblos, digo, pues ¿cómo no se va a encontrar la gente de Podemos con gente de movimientos sociales, con gente de fuerzas políticas que quiere construir una alcaldía decente? Pero esos son procesos que se tienen que construir desde la base. Es decir, no vamos a dar nosotros una directriz y damos la orden a los círculos, eso no puede ser. Eso se tendrá que construir en cada sitio. Y eso es además la base de experiencias que implican que pongamos las cartas boca arriba. Eso es de verdad. Eso no es presentar, digamos, un programa en el que decimos que hay que enfrentarse a la troika europea. Eso es decir, bueno, ahora ¿cómo gestionas tú tu ayuntamiento? Con un presupuesto limitado, con unas competencias limitadas, con muchas contradicciones, con muchas dificultades, y cómo consigues tú que la gente diga,
oye, estáis haciendo esto muy bien, con todas las dificultades que implica y sin glamour, que ahí me para la gente por la calle para hacerse fotos, pero al que se deja la piel trabajando por su barrio, por su pueblo, no tiene ese reconocimiento, ni van las teles a grabarle recursos y a grabarle entrevistas. Ese es el gran desafío de la participación, pero para que eso funcione, la clave es articular espacios de participación y de protagonismo a nivel municipal. En algunos sitios saldrá bien, en otros saldrá fatal, en algunos habrá asambleas interminables y problemas, en otros será todo coser y cantar, pero ese es el gran desafío de que esto va a funcionar. María. En el breve recorrido que ha tenido Podemos, porque el periodo ha sido muy cortito, la figura de Pablo Iglesias ha sido fundamental, ¿no? Digamos, porque por su impacto mediático y por hacerlo conocido. En el futuro va a seguir teniendo esa presencia tan importante, va a disminuir el protagonismo de Pablo Iglesias. Juan Carlos una vez tuvo un episodio conocido para quienes le conocen mucho en Venezuela, en el que tuvo sus más y sus menos por criticar un hiperliderazgo, ¿no? ¿Se mantendrá un liderazgo muy fuerte en Podemos o no? Yo espero que no, y creo que a partir de ahora se van a conocer muchas más caras de Podemos y vamos a poder construir protagonismos mucho más corales. Cuando hacíamos el diseño de campaña, pues los compañeros del equipo tenían claro, no tenemos dinero, tenemos un presupuesto ridículo para una campaña electoral, peleamos con una mano atada a la espalda. Uno de los principales elementos comunicativos que tenemos es un tipo, que eres tú, que le conoce mucha gente porque sale en los debates políticos de algunas televisiones que tienen niveles de audiencia muy altos. Vamos a utilizar esa presencia mediática que tienes, pero ahora ya somos otra cosa, y prueba de ello es que, bueno, ya cualquiera que abra un periódico puede ver declaraciones de Juan Carlos Monedero, declaraciones de Íñigo Errejón, han aparecido en los medios, Carolina Vescansa, Teresa Rodríguez, el resto de los candidatos. Y aunque los protagonismos mediáticos yo creo que son importantes para hacer política, creo que a partir de ahora lo vamos a poder construir de manera mucho más coral. Y os aseguro que yo en lo personal lo voy a agradecer, porque el nivel de exposición que he tenido yo y que sigo teniendo durante estos días, no se lo deseo en lo personal a nadie. No es una muestra de nuestra fortaleza, es una muestra de lo limitado de nuestros recursos para hacer política, pero a partir de ahora, bueno, esto solo puede crecer. Hay más de 400 círculos, hay decenas de miles de simpatizantes, el despliegue de apoderados ha sido algo espectacular y ahora tenemos el suficiente músculo como para que en todas partes se va a conocer a la gente de Podemos, y eso tiene que tener también implicaciones en los medios de comunicación. Y recorriendo España hemos visto mucho liderazgo por ahí, ¿verdad? Mucho liderazgo de gente que en diferentes provincias salía alguien de allí y era espectacular. Hay un compañero, lo hemos traído aquí a La Tuerca, Pablo Fernández de León, que se presentó a las primarias, quedó muy atrás, pues haciendo un trabajo de hormiguita en León, ha conseguido que cada vez que los medios de comunicación en León hablaban de las elecciones europeas, hablaban de los candidatos del PSOE, de los candidatos del PP y del candidato de Podemos, siempre con su frase, siempre con su análisis, presionaba para que les tomaran declaraciones, y dices, bueno, pues este compañero es un referente de Podemos, y como él va a haber otras muchas compañeras y compañeros en muchos lugares que se convertirán en instrumentos útiles para la gente, pero incluso a nivel estatal yo creo que vamos a trabajar para que se nos vea en muchos sitios, entre otras cosas porque yo no puedo contratar un doble, que no puedo estar en más lugares. Digamos que la cantidad de peticiones que tenemos de medios de comunicación ahora, yo les tengo que responder no tiene sentido que yo me pase todo el día respondiendo a entrevistas. Hay compañeros y compañeras más capacitados que yo para hacer esto y para responder algunas de las preguntas que hacéis, y bueno, pues el significado de tener 1.200.000 votos es que aquí puede hablar ya más gente en nombre de Podemos, y así debe ser. Yo te quiero mucho, pero 2 Pablos Iglesias quizá fuera demasiado, ¿verdad? Tú imagínate, sería casi peor que 2 Juan Carlos Monederos. Alguien preguntaba, en las preguntas decía, ¿qué se llevaría Pablo Iglesias a una isla? ¿Un espejo? No, si hubiera 2 te llevarías al otro Pablo Iglesias. Preguntas más serias. ¿Cómo estamos? Preguntas más serias, pregunta a la gente qué valoración de las elecciones europeas fuera de España. Preocupación. Es verdad que no se puede hacer una valoración general. Ayer la primera llamada telefónica
fue para Alexis Tsipras, estuvimos hablando, le felicité por los resultados, él nos felicitó a nosotros también, nos vamos a ver la semana que viene en Bruselas y bueno, creo que el resultado de Grecia es magnífico. Creo que la victoria de Syriza preanuncia la posibilidad de un gobierno popular, de un gobierno favorable a la gente en un futuro cercano en Grecia. El resultado en Francia me preocupa muchísimo. En los momentos de crisis el fascismo tiende a emerger como un mecanismo político de defensa de los intereses de clase de los ricos, de decir que el problema no son los poderes financieros, que el problema son los trabajadores de fuera, de enfrentar al último contra el penúltimo, un mecanismo de asegurar la estabilidad del sistema, pues bueno, engañando a la gente, diciendo que los problemas son otros, y ahí pues toca asumir lo mejor de la tradición europea antifascista y decir que eso lo tenemos que combatir. Y creo que estamos en una coyuntura en la que es muy importante que los europeos del sur, que los europeos a los que nos quieren convertir en periferia, podamos ser una voz en el Parlamento Europeo que digamos no queremos que nuestros países se conviertan en colonias de Alemania y del Banco Central Europeo. Noelia. Llamaba la atención ayer, a mí se me pusieron los pelos de punta cuando estábamos todos esperando en la Plaza del Reina Sofía que llegara y después de conocer los resultados y la gente gritaba que sí nos representan, que es algo que me imagino que también a vosotros emociona, pero que los niveles de exigencia ahora van a ser altos. Se ha generado ilusión, se ha despertado una gran ilusión y ahora hay que trabajar por ello. Entonces, agrupando un poco las preguntas que he visto en Twitter antes de entrar aquí en plató, sí que la gente pide posturas de Podemos con respecto a inmigración, con respecto a soberanía, con respecto a derecho a decidir de la mujer. Entonces sí que me gustaría que nos contaras o nos sintetizaras un poquito qué es lo primero que va a hacer Podemos ahora cuando llegue a Europa. Lo primero que vamos a hacer en el Europarlamento es plantear a los eurodiputados que se bajen el salario. Los candidatos de Podemos firmamos un protocolo según el cual nadie va a cobrar más de 3 salarios mínimos españoles, renunciamos al plan de pensiones de privilegio de los europarlamentarios y nadie podrá viajar en business class. Nos parece una vergüenza que alguien pueda cobrar 8.000 euros al mes cuando eso no lo cobra aquí ni un juez, ni un neurocirujano de la pública, ni un catedrático de universidad, ni un inspector de Hacienda, ni ningún trabajador público de nivel A. O sea, es que es un insulto a los ciudadanos que el salario mínimo sean 645 euros y un eurodiputado cobre 8.000. Esa va a ser la primera propuesta. Después presentaremos la directiva Villarejo contra la corrupción. Allí diremos que hay que prohibir las puertas giratorias, allí diremos que hay que acabar con los privilegios de la clase política, que es eso de que tengan que ser juzgados en tribunales especiales, y también nos tocará decir que no puede ser que los ciudadanos tengan que pagar las deudas de los bancos, que no puede ser que el Banco Central Europeo no esté controlado por ninguna institución democrática y que sea una institución autónoma presidida por alguien como el señor Mario Draghi, representante para Europa de Goldman Sachs. Y respecto al resto de cuestiones que aparecen en el programa, yo creo que de manera muy nítida, creo que lo que nos toca hacer es no envalentonarnos con nuestro programa y seguir escuchando a la gente. Creo que tiene que haber una interlocución permanente de Podemos con el trabajo que están haciendo los movimientos sociales y las organizaciones cívicas y ciudadanos para escuchar permanentemente cuáles son sus propuestas y cuáles son sus ideas. Yo tuve una reunión hace poco en Asturias con trabajadores de una empresa de amortiguadores que llevan un proceso de lucha porque la quieren deslocalizar, llevársela a otro lugar, y les propuse que si hay que elaborar una directiva para proteger la industria en nuestro país, que ellos se incorporen a un grupo de trabajo con nosotros, con Podemos, para que participen en la elaboración de las propuestas que nosotros podemos presentar allí. Tiene que haber una interacción permanente con la gente que está trabajando porque bueno, ellos son los que tienen las ideas y la participación es eso. Oye, se lo estáis poniendo súper fácil. A Pablo, vamos a escuchar a Floriano. Y luego preocupados don Ernesto también, porque hombre, que haya 1 millón de personas que voten a un partido que tiene como modelo a la Venezuela de Maduro o al castrismo en Cuba, eso es para preocupar, ¿eh? Esta gente de la extrema izquierda, oiga, esto la ley le importa poco, ¿eh?
Aquí está gente de estos de asaltar el Congreso, en fin, esto es el perfil, ¿eh? Aquí hay una extrema izquierda que ha resurgido y que está en torno a Izquierda Unida y sobre todo de este grupo Podemos, y estos son los que rodearon mi casa, ¿eh? Vamos, no me cabe la menor duda, ¿eh? Que estos son los que rodearon, no digo una persona en concreto, pero este perfil, ¿eh? Este es el que nos rodea por las calles, ¿eh? Miedo me das, Truán. Fíjate, yo creo que a los que no les importa la ley son a los de los maletines con sobres de 500 euros, a los de la financiación ilegal, a los de los paraísos fiscales y los del fraude fiscal, pero la verdad... Las declaraciones de Bárcenas son todo infundios, es todo mentira, Claro, no hay claro. sobresueldos. Pero fíjate que me alegra escucharle, porque mientras el Partido Popular tenga dirigentes así, nos lo van a poner fácil. Si lo mejor que puede decir el Partido Popular, después de lo que ocurrió ayer en las elecciones, es que entre esos están los que trataron de rodear mi casa, es como en las próximas elecciones, Floriano, te vas a ver mal. Si esa es toda la inteligencia que es capaz de desplegar el PP, que es sacar películas de vampiros y hacer el ridículo, que es lo que está haciendo este señor con estas declaraciones, pues tienen razones para estar muy preocupados porque vamos a ir a por ellos. Hablando de Floriano, me viene bastante, te he oído bastantes veces el argumento de la Pepsi-Cola y la Coca-Cola durante los mítines y los actos de campaña, ¿no? Y es un argumento que a veces supongo que para muchos socialistas tiene que ser molesto, por lo menos, ¿no? Por lo menos no nos debemos a lo mismo, hay gente muy sacrificada, hay gente que ha trabajado mucho, no solamente gente que ha votado, sino gente que ha estado gestionando. ¿Tú crees que se puede mantener de verdad durante mucho tiempo sin, que digamos, el discurso de la Pepsi-Cola y la Coca-Cola? Mira que a mí me duele porque mis abuelos eran socialistas, y esto lo he contado en muchísimos actos, y yo sé que la gente que vota al Partido Socialista y que la militancia del Partido Socialista no es como la del PP, y prueba de ello es que los casos de corrupción hacen mucho más daño al Partido Socialista que al Partido Popular, y las políticas que aplica el Partido Socialista en términos de recortes sociales les hacen más daño con su electorado que al Partido Popular. Pero en el caso, que es lo que hemos dicho nosotros, de los que mandan en el PSOE, es que a los hechos me remito. Es que los expresidentes y exministros del PSOE acaban en consejos de administración, igual que los del PP. Es que las cúpulas del PSOE son las que pactaron la reforma del artículo 135 de la Constitución. Hicieron una reforma laboral para disminuir los derechos de los trabajadores y su capacidad adquisitiva. Y esto no es mi opinión, o sea, es que la UGT y comisiones obreras, que no es que sean sindicatos particularmente peleones o que busquen el conflicto, les hicieron una huelga general, una al Partido Socialista y otra al Partido Popular. En la relación con Europa están básicamente de acuerdo en todo. Entonces, claro que hay cuestiones relativas, sobre todo a los derechos civiles, en las que es obvio que no es lo mismo, pero en las cuestiones estratégicas que tienen que ver con la economía, por desgracia es que son muy parecidos. No hay que olvidar que los socialistas en Grecia gobiernan con Nueva Democracia, los socialistas en Alemania gobiernan con Angela Merkel. François Hollande, que era la gran esperanza del socialismo europeo, está aplicando recortes sociales al más puro estilo Sarkozy, y yo creo que la gente se ha dado cuenta de ello. Es indudable que buena parte del apoyo electoral que ha tenido Podemos tiene que ver con gente que en el pasado votó a los socialistas y que dice: a mí no me engañéis más, no sois socialistas, sois casta, el socialismo no tiene nada que ver con esto. Es vergonzoso que un dirigente de un partido que se hace llamar socialista pueda terminar en el Consejo de Administración de Endesa o de Gas Natural. Entonces, claro que hay matices que diferencian, pero en un momento de crisis económica, un momento en el que tenemos 6 millones de parados, problemas de malnutrición infantil, 800.000 familias que no reciben ninguna prestación, las cuestiones económicas son centrales, son cruciales, y en esas, por desgracia, porque ojalá fuera diferente, el Partido Socialista ha demostrado ser un partido de la casta, y la prueba de que es así no es que lo digamos nosotros, es que lo están diciendo los electores votando. Pregunta mucha gente en el tuit ¿qué opina Podemos de España? España es mi país, y yo creo que no debemos regalar España a la derecha. Es verdad que la historia de este país ha hecho que muchos pensaran que
bueno, que esa palabra solamente se puede identificar con la derecha, pero nosotros creo que hemos hecho un discurso que ha funcionado. Es decir, estamos a favor del derecho a decidir. El futuro de Cataluña lo tendrán que decidir los catalanes, el futuro del País Vasco lo tendrán que decidir los vascos, muy bien, pero aquí hay algunos que somos españoles y el patriotismo no es llevar pulserita rojigualda mientras estás en el palco de un campo de fútbol y teniendo cuentas en Suiza. El patriotismo es defender los derechos sociales, el patriotismo es cuidar de tu gente, el patriotismo es decir a los ricos que tienen que pagar impuestos y que los tienen que pagar aquí. Y eso se lo hemos dicho a muchos miembros de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, y el apoyo que hemos tenido entre ellos yo creo que es algo que jamás había ocurrido con fuerzas de la izquierda tradicional, que han dicho, tienes toda la razón, el patriotismo es eso, no tiene que ver con amenazar a nadie y no tiene nada que ver con una idea casposa de España de charanga y pandereta que representa la derecha más rancia. Es decir, bueno, estamos orgullosos de vivir aquí y entendemos que nuestro país es su gente y que ser patriota es defender a tu gente, y eso no tiene nada que ver con agredir a nadie y con coartarle los derechos civiles a nadie. Y aunque yo siempre digo que me gustaría que Cataluña se quedara con nosotros y que pudiéramos construir un país juntos, ¿quién soy yo para decirle a un catalán o a una catalana que tiene que ser español? Pues eso lo decidirán los catalanes y las catalanas como debe ser. Carlos Enrique. En ese discurso también contra el bipartidismo, también corréis el riesgo de recibir ataques desde los dos lados sobre el populismo de vuestras propuestas, porque evidentemente pues bueno, el no pagar la deuda externa porque es ilegítima puede ser muy difícil de poner en práctica en el caso de que uno esté en el poder. Además hay un personalismo claro, perdona que vuelva a insistir en el tema, puesto que en la papeleta estaba tu imagen. Y has contestado varias veces también que estarías dispuesto a encabezar Podemos en unas elecciones generales si te lo pidiesen, evidentemente en los círculos de Podemos, pero eso también es otra característica de los movimientos populistas, que tienen un líder carismático que es al que todos siguen. Entonces, ¿cómo vais a poder combatir, digamos, esa imagen populista que va precisamente esos dos grandes partidos con todos sus medios y sus recursos a intentar convencer a la gente que sois igual de extremistas que lo que intentaba Floriano, que en el otro lado? Fíjate, yo creo que entre nuestros muchos defectos está el de ser muy empollones y ser muy rigurosos en nuestra manera de trabajar. Es decir, la cantidad de economistas que han trabajado en el programa económico de Podemos, Manolo Gari, que le conocéis, ha sido uno de los que más propuestas ha aportado, ha hecho que a la hora de hacer propuestas nos tomemos muy en serio lo que estamos haciendo. Es verdad que se nos puede criticar el exceso de universitarios que hay, pero eso se ha traducido en el que tenemos probablemente uno de los mejores programas que se ha presentado, en el que hemos podido movilizar una cantidad mayor de expertos, de profesionales, para decir estas son las medidas que se podrían tomar. Cuando nosotros hablamos de auditoría pública de la deuda, no nos lo sacamos de una chistera, es algo que se ha hecho en muchos países, se ha hecho en Rusia, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en Ecuador, y casi siempre con excelentes resultados para los ciudadanos. No es una medida, además, calificable en términos ideológicos, es una medida de emergencia en la que un gobierno responsable dice, oiga usted, yo tengo que dar de comer a mi gente, yo no puedo consentir que tengamos aquí niveles de malnutrición o de pobreza, porque aquí hay una suerte de buitres responsables de la crisis que están asfixiando mi capacidad de proteger a la gente con el gasto público. Plantear una reforma fiscal progresiva cuando somos uno de los países con menos presión fiscal sobre las grandes fortunas, no creo yo que sea populismo, es decir, una cosa razonable que piensa la mayor parte de la gente. Y es verdad que hay dos palabras que son recurrentes en nuestros adversarios cada vez que se quedan sin argumentos. La palabra demagogia, que le encanta a Maruenda, y la palabra populismo, que es como, pues bueno, ¿esto qué significa? Yo le estoy haciendo a usted una propuesta concreta, que se puede decidir mañana. Mañana se podría hacer un decreto ley para evitar los desahucios. ¿Eso es populismo? No, populismo es lo que hace la señora Ana Botella hablando de relaxing cup, of café con leche y yendo a grandes eventos y montándose en el avión de Florentino Pérez. Y que se utilicen esas expresiones contra nosotros revela el miedo a debatir. Es decir, como no debatamos de conceptos vacíos que nadie sabe muy bien lo que significan, debatamos de propuestas concretas. Es decir, ¿usted está de acuerdo en que hagamos una auditoría de la deuda, sí o no?
Y si está dispuesto a discutir sobre eso, discutimos las dificultades económicas. ¿Sirve este euro? ¿Sirve una moneda que no protege a los intereses de los ciudadanos? ¿Sirve el Banco Central Europeo? Vamos a abrir una discusión, vamos a traer a los economistas, vamos a plantear el debate de si lo más efectivo para defender la soberanía es la salida del euro o convertir el euro en otra cosa o construir una moneda nueva. Vamos a discutirlo con gente seria. Y respecto a la cuestión del personalismo, pues nos hemos dotado de un instrumento comunicativo que era imprescindible dada nuestra debilidad. Y fíjate que si le damos la vuelta y si decimos no, pero es que la alternativa a esto es la solución burocrática, es que la figura pública sea un representante de un aparato burocrático. No voy a poner ningún ejemplo, pero todos conocemos muchísimos de cómo las formas aparentemente democráticas se convierten en el arte de la fontanería que hace que los representantes políticos al final no le gustan a nadie. Y preguntas y dices, ¿pero a ti te gusta el representante que tienes o te gusta el líder que tienes en tu partido? No, no habla bien, no es buen comunicador, no, pero como tenemos un proceso muy complejo en el que hay que poner de acuerdo a las familias y tal, en realidad la democracia es que elijamos al que peor comunica de todos. Pues hombre, si la democracia es elegir al que peor comunica, yo creo que no está mal dejar a la gente que elija. En las primarias abiertas de Podemos, alguien podía decir, va a salir el Pato Donald, con esto de que cualquiera se pueda presentar y cualquiera pueda votar. Pues no ha salido el Pato Donald, ha salido una lista que ya le gustaría tener a otros. Es verdad que hay que establecer límites para eso, pero también sentido común. Yo creo que no toca ahora hablar de lo que vayamos a hacer en las generales y mi trabajo ahora está en hacer un buen papel en Bruselas, pero tampoco soy idiota, soy profesor de ciencia política, igual que yo. Hay muchos compañeros que dirán, si vamos a unas elecciones generales y tenemos que tener un candidato, que a lo mejor no es así, a lo mejor nos ponemos de acuerdo con otros y el candidato lo ponen ellos, pero si tenemos que poner un candidato a las elecciones generales, como no somos burócratas, vamos a buscar el que sea más útil y más efectivo. Si eres tú, serías un irresponsable si no lo asumieras, pero a lo mejor resulta que no soy yo, que encontramos uno muchísimo mejor. Pero desde luego, si el que fuera más útil fuera yo, sería un irresponsable no asumiéndolo. Pero lo mismo cuando trabajemos para lograr una alcaldía o para lograr la presidencia en una comunidad autónoma, no vamos a tener ninguna duda. Lo que no vamos a hacer es convertirnos en esos partidos que presentan al que casi elegiría el adversario. Insisto en que no voy a poner ejemplos, pero a veces da la impresión de que esas formas aparentemente democráticas de funcionamiento hace que el candidato te lo pone el enemigo. Y dice, mira, vamos a poner al candidato que todo el mundo sabe que va a tener menos votos porque la democracia interna es así. Si esa es la alternativa, nosotros no vamos a ir por ahí. Nos están escuchando más de 80.000 y viendo más de 80.000 personas ahora mismo, y seríamos muy injustos si dejáramos la sensación que hemos generado escuchando a Floriano de que la derecha es tan bruta y tan tonta. Sería injusto. Hay otras apreciaciones que hemos podido escuchar durante esta campaña que son más inteligentes. Vamos a escuchar a 13TV. Aquí tenéis un partido con un gran futuro político que dice, en solo 5 días vamos a dar un susto a algunos. Y ahí nos sacan algunos, ¿qué tipo de susto? Uy, qué miedo, qué susto. Que sacan un escaño. Qué miedo me da. Qué bueno o malo estar o no estar. ¿Qué significa esto? El iraní. ¿Cómo lo interpretáis? El iraní Maduro, el Maduro iraní. ¡Qué susto! Los pro Chávez, los pro... Irán. Los grandes demócratas van a darnos un susto. ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretáis? Que van a sacar un escaño, eso es lo que es. Ah, sí. Susto. Claro, ah, eso es el susto. Uy, qué miedo. Esta gente está leída, ¿eh? Esta gente está leída. Tenemos que irnos. Pablo, Noelia. Pues a mí me gustaría como última pregunta que me interpretase los resultados en Madrid. Pues ha pasado algo histórico aquí, tercera fuerza, y algo que personalmente creo que nos esperanza y esperanza a mucha gente. Entonces sí que me gustaría saber cómo interpretas eso. Vale, voy a recordar, me voy a poner un momento en modo presentador, que me voy yo, pero aquí sigue el debate en la tuerca discutiendo de las elecciones europeas y que nadie se mueva porque va a haber aquí magníficos analistas. Madrid, creo que los ciudadanos madrileños han dado un mensaje, y el mensaje se puede imaginar un Madrid sin el Partido Popular, y yo creo que sin la casta también, y creo que ahora nos toca ser ambiciosos y trabajar para que en Madrid haya una nueva mayoría. Hay algunos que en política se conforman con decir soy el 15% y puedo ser una formación política bisagra.
Yo creo que hay que apostar por ir a por todas y por ir a ganar, y creo que eso es posible desde el protagonismo de la gente. Sé que en Madrid es muy complicado, que en Madrid es muy difícil, que las izquierdas en Madrid son muy complicadas, pero creo que nos toca a todos ser generosos y trabajar para poder imaginar un futuro en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid distinto a lo que hemos tenido en los últimos tiempos. Y tampoco vamos a aceptar gato por liebre, es decir, no puede ser, esto es el ejemplo que poníamos en muchos mítines, que cambiemos al partido de los gatos negros por el partido de los gatos blancos. Los gatos gobiernan para gatos y siempre en contra de los ratones. Eso quiere decir que hay que ir a por todas y que hay que trabajar para que en Madrid podamos tener una Comunidad de Madrid y un Ayuntamiento de Madrid, pues en el caso del Ayuntamiento que recuerde un poquito más a ese que estaba encabezado por el viejo profesor, por Tierno Galván. Bueno, Pablo, parece que Madrid tiene muchos defectos, ¿no? De ser la capital, una España federal que está por construir, y como tantas otras cuestiones, durante la campaña hemos insistido en que hace falta un proceso constituyente, como una posibilidad de que la gente asuma que la política no se puede delegar, y que en este país no nos han preguntado sobre casi nada desde que murió el caudillo. Quizás sea el momento, la gente puede escoger aquello que decía Tucídides: descansar o sed libres, y hemos planteado en campaña que no es tiempo de descansar, es tiempo de ser libres, y parece que el proceso constituyente es una obligación. Sin lugar a dudas, ayer acababa la intervención contigo, con los compañeros allí en la Plaza del Reina Sofía, con eso. Toca devolver la palabra al pueblo con un proceso constituyente. Un proceso constituyente es que la gente pueda discutir de todos. En este país nos escribieron una constitución en los reservados de los restaurantes, incluso nos lo contaron en los documentales de Victoria Prego, que ese proceso era una cuestión de reuniones entre élites. Se reúne Carrillo con Suárez y allí nos arreglan el país. Pues bueno, hay que apostar por un proceso de empoderamiento democrático en el que queremos ver a las gentes de nuestro país discutiendo de política para ver cómo planteamos nuestro futuro y cómo imaginamos que se pueden solucionar las cosas en una situación de emergencia social como en la que estamos. Y eso se llama proceso constituyente. Sabe el pueblo, Pablo, que cuanto más das, más recibes. Confiamos en la gente y la gente nos ha devuelto esa confianza. Pero no es suficiente, ¿eh? No nos conformamos. 1.200.000 no está mal, pero como decía ayer, no nacimos para abrirnos un huequito, nacimos para ganar. Aunque no sea suficiente, enhorabuena, Juan Carlos, Pablo, me parece que es lo que... Es el primer empujón, es verdad, hace falta mucho. Gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Me quedo aquí en la trastienda. Seguimos viendo aquí el programa. en la...